Estaba en la oscuridad, y ustedes malditos lo han despertado. Algo se esconde entre las sombras, gritaba desesperado Luisito a su madre, mientras ésta, presurosa, corría a trancar la puerta de su humilde hogar. El terror se había apoderado del pequeño poblado de San Antonio, después de los eventos que se suscitaron en donde Omar y don Lauro habían terminado con las brujas. Pero algo maligno parecía haber despertado. Omar sepultaba al hombre que se había convertido en su apoyo y en el padre que nunca conoció. El dolor que atravesaba era inmenso, mientras triste y resignado caminaba acompañado la procesión donde llevaban a don Lauro hasta su última morada. El viento soplaba con fuerzas, mientras el cielo estaba negro con unos nubarrones, anunciando una tormenta. El padre elevaba las plegarias pidiendo por el descanso eterno de don Lauro. La vida parecía ensañarse de nuevo con Omar, pues de nuevo estaba solo. Ya de regreso en casa, miraba las fotos y cuadros colgados en la pared, por lo que los recuerdos se le agolpaban en el interior. Era como si su inseparable amigo nunca se hubiera ido. De repente, le pareció escuchar a lo lejos cómo los perros ladraban desesperados, así que salió a ver de qué se trataba. Grande fue su sorpresa al ver a su madre acompañada de su padrastro, que tocaba con insistencia el viejo zaguán de la casa. Al verla, después de tantos años, Omar sintió una mezcla de emociones, pues no había olvidado cómo ésta prefirió el ser mujer antes que madre, y de cómo ésta no se tocó el corazón a la hora de abandonarlo. Por lo que con un gesto serio y en un tono seco preguntó: ¿qué se te ofrece? Teresa, su madre, se miraba arrepentida y con una voz titubeante respondió: «Hola, Omar, sé que soy la última persona a quien desearías ver. Sé que no merezco tu perdón, pues sé lo mal que me porté contigo. Solo quería que supieras que he vuelto al pueblo, pues a mi esposo lo defraudaron en unos negocios y perdimos todo. Por lo que decidimos volver a la casa de tus abuelos. Una vecina nos dijo que mis padres fallecieron y al preguntar por ti, me dijeron que ahora vives aquí». Omar se mostraba serio, y no era para menos, pues su madre lo abandonó sin importarle que fuera tan solo un niño, por lo que parecía que el rencor y el dolor que éste sentía habían matado el amor por ella, por lo que solo éste respondió: «¿Qué quieres de mí?». Su madre le dijo: «No tenemos a dónde ir. Sé que como tu madre no puedo pedirte nada. Solo te pido la oportunidad de trabajar para ti, ayudándote en lo que sea. Te prometo que no causaré ningún tipo de problema». Su marido solo miraba callado. Omar le respondió: «Está bien. Se pueden instalar en el cuarto de la servidumbre y mañana hablamos». Ya por la noche, Omar no lograba conciliar el sueño, pues su mente estaba vuelta loca por la tristeza y vacío por la muerte de don Lauro. Pero sin duda, lo que más recordaba era cómo éste en su lecho de muerte le pidió que se olvidara del tesoro de la hacienda, pues éste ya no pudo terminar la conversación donde le decía que había algo más oculto en la oscuridad. Esto tenía muy pensativo Omar, pues éste recordaba la desesperación y la mirada de terror que don Lauro tenía en su lecho de muerte, donde no pudo terminar de advertirle sobre ese gran peligro. Pero Omar sentía un gran respeto hacia la memoria de don Lauro y no tomaba a la ligera sus consejos, por lo que pensó en desistir en la búsqueda del oro. Y no es que Omar buscar el tesoro para sí, pues él había pensado en buscarlo para beneficio del pueblo,
pues ellos en carne propia habían padecido a lo largo del tiempo muchas muertes por la maldición de la hacienda. Frescos en su mente permanecían los recuerdos de su lucha contra las brujas y del cómo esto, por poco, les cuesta la vida. A la mañana siguiente fue a hablar con su madre y su padrastro para mostrarles sus obligaciones. Ella se dedicaría a los quehaceres domésticos, mientras que Pablo, su pareja, ayudaría a los demás peones en la labor. Estos estuvieron de acuerdo y agradecieron la oportunidad. Pero como bien dice el dicho, tras la figura de un envidioso se esconde el enemigo más peligroso. Este era el caso de Pablo, quien era un hombre ambicioso a más no poder. Este provenía de una familia de mala reputación, y al ver los bienes de Omar, este sentía una profunda envidia, pues veía a Omar como poca cosa y no alcanzaba a comprender cómo era posible que éste tuviera tan buena posición económica. Pero sin duda, lo que lo volvía más peligroso era que él conocía el secreto de la hacienda y del tesoro que en ésta se hallaba oculto, pues Teresa le contó de cómo su finado esposo había perdido la vida cuando las brujas intentaron recuperar los centenarios que éste tenía en su poder. Aunque por otro lado, estos veían el camino libre, pues era bien sabido por todos de cómo don Lauro y Omar habían terminado con las brujas que custodiaban el tesoro. Teresa, al igual que su marido, se había hecho el propósito de encontrar los centenarios, pues ella misma los había tenido entre sus manos y sabía que no se trataba de una simple historia y que de lograrlo tendría la riqueza que siempre había soñado, pero sin saber lo mal que se pondrían las cosas. Los días transcurrían con normalidad. En el pueblo se disfrutaba de una paz que tenía años que no había, pues al haber terminado con las brujas, todo parecía florecer. Los niños, ni el ganado, ya no desaparecían y más personas habían llegado para poblar el lugar, pues la tierra era buena y siempre se daban buenas cosechas. Omar, por su parte, había prosperado y ayudaba al pueblo. Atrás habían quedado las burlas y menosprecios hacia su persona, pues incluso gracias a él se abría una pequeña escuela rural. Por otro lado, Teresa, su madre, buscaba a toda costa ganarse su confianza, pues ésta creía que él sabía la ubicación exacta del tesoro de la hacienda. Así que en repetidas veces trataba sutilmente de preguntarle a Omar si él sabía algo al respecto, pero Omar era tajante y le pedía respetuosamente se limitara a desempeñar sus quehaceres. Pablo, de la misma manera, trataba de indagar con los demás peones si alguien sabía algo, pero la gente del pueblo sabía que había cosas que eran mejor mantenerlas en secreto, pues habían sufrido en carne propia la muerte y devastación que la ambición de los hombres a lo largo del tiempo habían provocado. Cierto día, llegaron a la estación del tren algunas personas que al parecer conocían a Pablo. Este, al verlos, los llevó y los recomendó con Omar para ver si los contrataba. Estaba próxima la cosecha, por lo que se necesitaba de toda la ayuda posible, así que se les contrató y se les hospedó en uno de los galerones de la casa de Omar. Una de esas noches, ya cerca de la madrugada, Pablo y los hombres, que habían llegado recientemente, fueron rumbo a las ruinas de la hacienda. Uno de ellos dice que sabía cómo encontrar metales y los guiaba para que estos se excavaran. Esto se repitió por algunos días, hasta que una de esas noches tuvieron suerte. Estos encontraron los primeros centenarios. Pero esto no fue lo único que encontraron, pues además del oro, encontraron numerosas osamentas. Pero había una en particular que parecía estar muy fresca y era diferente, pues tenía joyas
y un anillo con una piedra preciosa que, a pesar del esfuerzo de los saqueadores, no podían quitarla hasta que le volaron el dedo para despojarlo de tan valiosa joya. Pablo les dijo a los hombres: seguramente este cuerpo era de don Manuel Castrejón, el hacendado que había hecho un pacto. Uno de ellos, de manera supersticiosa, les dijo que quizás deberían parar, pues seguramente ese oro estaba maldito. Pero a los demás no les importó el perturbar el descanso de los difuntos. Rápidamente cargaron los centenarios que habían encontrado en unas mulas y se fueron a la casa de Omar. Pero ese hecho tuvo consecuencias terribles, pues ese fue el comienzo de la desaparición de muchas personas, así como de ganado en los alrededores. Pero Pablo y sus compañeros, al paso de los días, seguían en su búsqueda del oro. Uno de esos días hallaron una gran cantidad de centenarios, lo que provocó surgieran los primeros problemas, por lo que Pablo tuvo que intervenir para calmar los ánimos, pues no se ponían de acuerdo a la hora de repartirlos. Y es que, siendo gente de esa calaña, seguramente no se tentarían el corazón para traicionarse y, de ser necesario, matarían a alguien, cosa que al parecer ocurrió, pues extrañamente algunos de los hombres fueron masacrados de una manera brutal, lo que puso en alerta al pueblo y especialmente a Omar, que pensaba la posibilidad de que las brujas hubieran regresado. Aunque no todo era malo en ese lugar, pues con la apertura de la escuela rural, una joven maestra llamada Lupita, proveniente de Oaxaca, había llegado al pueblo. Omar fue el encargado de recibirla, y al verla, quedó flechado, pues la joven, a pesar de sus rasgos indígenas, era sumamente hermosa, además de muy amable, pues de inmediato se puso a trabajar con los niños de la comunidad. La maestra y Omar de inmediato se volvieron buenos amigos, pues eran casi de la misma edad, además que Omar era muy atento con ella. Pero lo más importante era que Lupita no miraba con prejuicios a Omar. Un día Lupita fue a comer a casa de él, pero Pablo y sus amigos, ya tomados, quisieron propasarse con ella, diciéndole palabras indecentes. Al ver esto, Omar se llenó de cólera, llamándoles la atención, lo que no los dejó conformes. Esta no era la primera vez que tenía problemas, pues a menudo estos molestaban a los perros que en vida habían cuidado a don Lauro. Los hombres eran de sangre caliente y no acostumbraban a recibir órdenes de nadie, por lo que estos no veían la hora de largarse con el oro que habían podido recolectar. Lo tenían oculto en un lugar donde Omar les había prestado. Pero esa noche se llevarían una terrible sorpresa, pues se fueron rumbo a la hacienda. Pero algo extraño sucedía aquella noche, pues ya casi llegando al lugar, se toparon con un hombre de a caballo. Los saludó con toda la amabilidad, pero lo que fue realmente extraño fue que les dijo que no deberían de andar por esos lugares. La gente dice que en las ruinas de la hacienda vive el diablo. Se despidió mientras se iba a todo galope. Se escuchaba el eco de un silbido de ultratumba. Ninguno de aquellos hombres podía explicarlo, pero en su interior, estos se estremecieron de una manera inexplicable. A lo lejos pudieron escuchar al hombre que lanzó una carcajada. Algunos de ellos decían que era el mismo diablo, pero los hombres no se iban a dejar asustar tan fácil, pues ya estaban cerca de sacar todo el tesoro. Cada uno de ellos tenía sus planes, pero esa noche, mientras cargaban algunas mulas que llevaban, alguien los acechaba entre las sombras. De repente,
Las mulas ya cargadas huyeron a toda velocidad, tomando por sorpresa a los hombres que intentaron perseguirlas, hasta que una sombra que se movía rápidamente los interceptó poco a poco. Los hombres, uno a uno, iban cayendo sin saber la identidad de su agresor. De repente, en medio de esa inquietud, se escuchó un silbido y un hombre se acercaba al lugar. Lo extraño era su mirada, pues en medio de esa oscuridad se veían sus ojos, que lo que parecía emanaban un fuego intenso y un profundo olor a azufre. Ya estando cerca de ahí, el misterioso hombre le reclamó por qué saqueaban su tesoro. Los hombres aterrados no daban crédito a lo que veían. El hombre los encaró y les repetía que lo devolvieran. Los hombres abrieron fuego con sus armas, tratando de terminar con él, pero éste solo se reía. De momento, ocurrió algo increíble, pues una bestia surgió de entre las sombras, acabando con dos de los saqueadores, devorándoles las entrañas. Pero hubo alguien que fue testigo, una testigo muda de esos acontecimientos, y esa fue Lupita, la maestra de la escuela, que iba regresando de Oaxaca, de su tierra natal, pues había asistido a la boda de su hermano Cipriano. Ella escuchó como unos gruñidos de una bestia atacaban a alguien, teniendo todas las características de que era algo muy maligno. Ella no se quedó a investigar porque sabía que era algo muy malo, así que salió corriendo de ese lugar, alejándose de ahí. Al otro día, hubo un gran alboroto entre la gente del pueblo, quienes veían horrorizados los restos de los hombres llenos de moscas y un olor nauseabundo. Ese mismo día, ya por la tarde, Lupita fue a ver a Omar para contarle lo que había visto y escuchado. Pero ésta dudaba si él le iba a creer. Ésta le preguntó a Omar si creía en cosas sobrenaturales. Este se quedó pensando y le dijo: «¿Pasa algo?». Lupita, aunque joven, no desconocía de lo que el poder del maligno era capaz, pues su familia, al provenir de raíces indígenas, conocía de todo ese mundo oculto, pues había conocimientos que se heredaban desde épocas prehispánicas. Ella le dijo a Omar que ella vio como una bestia había terminado con la vida de esos hombres y que ella pensaba que se trataba de un poderoso nahual. En ese momento Omar pudo comprender el peligro del cual don Lauro trató de prevenirle, y de alguna manera éste se sentía responsable al sentir que era su deber detenerlo, cosa que para nada sería fácil, pues al luchar contra las brujas, éste tuvo la ayuda de don Lauro, pero sabía que a lo que se enfrentaba era una bestia demasiado poderosa, según el relato de Lupita, pues sabía que las balas no le causaban daño alguno. Pero hubo un detalle en el relato de Lupita que le llamó la atención, y era que ésta había escuchado a un hombre reclamando que le devolvieran su tesoro. Rápidamente, Omar fue en busca de Pablo y sus amigos. Estos se encontraban curando sus heridas y con la firme intención de largarse de ese maldito lugar. Al llegar y enfrentarlos, Pablo le dijo que lo que ellos hicieron no era asunto suyo y que mejor se cuidara, porque con ellos no se jugaba. Teresa entró apresurada con su maleta hecha, lo que provocó una mirada de decepción por parte de Omar, que solo le dijo en tono de reproche: «Sabía que no habías cambiado. No sé por qué me sorprende tu actitud». Teresa solo bajó la mirada. Omar trató de detenerlos, pero ellos eran más, aparte de ir armados, por lo que le dieron una fuerte paliza a Omar, dejándolo muy herido. Así lo llevaron algunos de sus peones y Lupita, quien intentó ayudarle con algunas hierbas que ella conocía. Pero Omar solo le suplicaba
que no lo dejara solo, pues éste tenía alta la temperatura y parecía que estaba desvariando. Mientras tanto, los hombres trataron de darse a la fuga, pero ya era tarde, pues estaba por caer la noche. Teresa sabía que alguien iría en búsqueda del oro, por lo que usaron a 2 de los hombres como carnada para poder acabar con la bestia. Así que previamente habían curado algunas balas y algunos machetes para hacerle frente. No demoró mucho para que en medio de esa fría noche se volviera a escuchar ese silbido y esas carcajadas, y de repente se pudieron escuchar algunos ruidos, como si fueran pisadas, pero de algún animal muy grande. En un momento aquellos hombres fueron embestidos por la bestia, que era impresionante. Era como un enorme lobo, pero exageradamente grande. Cuando los hombres intentaron atacarlo con sus balas curadas y machetes, estos parecían rebotar en su piel, por lo que hizo una carnicería con aquellos hombres, a excepción de Teresa, Pablo y 2 de sus hombres. Algo extraño había ocurrido, pues aquel extraño hombre y la bestia recuperaron todo el oro que estos habían saqueado. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol alumbraban al pueblo, unos campesinos descubrieron los cuerpos, y a los hombres malheridos rápidamente fueron auxiliados, mientras Omar en su casa despertaba. Pero de Lupita no había rastro. Este cayó en una fuerte depresión, pues primero don Lauro, luego su madre y ahora Lupita, otra vez le habían fallado o abandonado. Él pensaba que por una u otra razón, las personas que él amaba siempre lo dejaban solo. Poco a poco se fue recuperando. De la misma manera lo hacía Teresa y Pablo, en lo que algún día había sido el humilde jacal de don Vicente, pues los 2 hombres que habían sobrevivido huyeron como habían llegado, con las manos vacías. En el pueblo, los ataques por parte de la bestia no cesaban, pues cada noche nadie podía andar por las calles, pues se decía que la bestia acechaba a la gente aún en sus propios hogares. Era como si estuviera buscando algo. Era el infierno mismo en ese pueblo. Al cabo de un mes, Omar recibió una inesperada visita, pues se trataba de Lupita, quien había vuelto del pueblo con ayuda, pues ésta iba acompañada por su hermano Cipriano. Ella le dijo que él solo no podría hacerle frente a esa criatura, por lo que había recurrido a su hermano Cipriano, quien ya se había enfrentado a seres de ese tipo. Esa noche, el joven Cipriano entró en un trance y pudo ver al hombre y a la bestia. Lo que también pudo observar era de cómo esta bestia había despertado cuando los hombres de Pablo habían comenzado a saquear su oro. Pero había algo muy poderoso que no permitió a Cipriano seguir viendo más. Era una presencia que no tenía comparación alguna en sus visiones. En estas solo veía oscuridad y risas macabras burlándose. Uno de esos días de mañana, Teresa fue a intentar hablar con su hijo Omar. No quería saber de ella, pero ésta insistía que debía saber una verdad. Muy molesto, le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo que había intentado acabar con el nahual, pero que este era demasiado peligroso y que la razón por que las muertes no cesaban era que Pablo, su marido, aún tenía parte del tesoro escondido cerca en las habitaciones de la servidumbre. Omar rápidamente, en compañía de Cipriano, fue a ver si lo que Teresa había dicho era verdad. Ellos intentaron durante todo el día, pero ya casi llegando la noche y a punto de darse por vencidos. Con sorpresa, pudieron descubrir, al cavar un poco cerca de un maguey que se veía removido, una olla donde Pablo tenía escondido el oro. En ese momento, se escuchó una voz que les decía: «Suelta eso, maldito tuerto». Al voltear, pudieron ver a Pablo, que los amenazaba con una arma.
Teresa le rogaba a su esposo que no fuera a cometer una locura, pero Pablo estaba cegado por su ambición y disparó a quemarropa intentando terminar con Omar y Cipriano. Su madre en ese momento se lanzó y se interpuso entre ellos, dándole la bala y cayendo malherida. Pero a Pablo poco le importaba, pues sonriendo dijo: «Mi amada Teresa, solo te adelantaste», pues él pensaba terminar con ella para no compartir el tesoro. Fue en ese momento cuando el eco de aquel silbido se escuchó y la bestia irrumpió cayendo ahí de un salto enorme que hizo vibrar la tierra, atacando con toda su furia a Pablo. Este intentó defenderse, pues llevaba más balas curadas, pero a la bestia no le causaban daño, y abalanzándose sobre él, le arrancó la cabeza. En ese momento Omar y Cipriano se intentaban proteger. Cipriano se abalanzó sobre el nahual con un arma muy extraña, y esta era una daga muy filosa de obsidiana, con la que intentó hacerle daño al nahual. Y es que esta arma era casi infalible, y había pasado por muchas generaciones en la familia de Cipriano. Al intentar penetrar la gruesa piel del nahual, este no recibió daño alguno. El nahual era una bestia demasiado poderosa. El hombre que silbaba se acercó lentamente a reclamar su tesoro y les dijo: «Malditos, ¿creen que pueden vencerme? Esta bestia que ven aquí es el resultado de la ambición, pues el monstruo que ahora ven en otro tiempo fue el gran hacendado don Manuel Castrejón. Él me ofreció su alma a cambio de custodiar su tesoro». En eso, algo extraño acontecía, y era que Cipriano comenzó a retorcerse, como si estuviera sufriendo convulsiones. En un momento, el cuerpo frágil y delgado de aquel indígena se convirtió en una descomunal bestia. Al ver esto, Omar corrió al encuentro de Lupita, quien al escuchar aquel escándalo fue a ver lo que pasaba. De pronto, en medio de gruñido, las dos bestias se enfrascaron en un duelo mortal. Pero Cipriano no era rival para la bestia, quien cuando ya lo tenía a punto de rematar, fue frenado por su amo. Este reía y le dijo a la bestia: «Vámonos, que a este maldito perro le falta mucha historia. Mi amo dice que en un futuro se verán las caras». Así que tomaron el oro y se fueron. Omar y Lupita, sin entender lo que pasaba, fueron en auxilio de Cipriano, quien estaba casi agonizando. Después de esa noche, nada volvió a ser igual en aquel poblado, pues la gente trató de olvidar cualquier historia sobre el tesoro de la hacienda. Cipriano se recuperó y al cabo de algunas semanas volvió a Oaxaca. De Lupita y Omar les puedo decir que luego de esa noche sepultaron a Teresa. Omar al fin pudo perdonar a su madre, quien al final encontró redención y el amor de Omar, que parecía perdido luego de esos eventos. Omar y Lupita se casaron, y después de vender todo, de ellos no se supo, a excepción de esa daga que fue vista tiempo después en las manos de un tal Felipe. Del tesoro de la hacienda ya nadie quiso volver a hablar, pues es bien sabido que lo que se encuentra en ese lugar observa desde la oscuridad, y es el mal en su más pura esencia. Hasta aquí llegó el relato de hoy, y como siempre te lo he dicho, si quieres ayudar a este canal, ve ahorita mismo, después de este, a ver otro de mis videos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.